Hola, bienvenido a tu curso de tablas dinámicas. Este quizás es un tema un poquito complejo de entender, pero se llama relaciones. Estas relaciones se pueden ver en un curso de Power Pivot o en un curso de Access. Vamos a hacer lo siguiente, fíjate, yo tengo tres bases de datos acá abajo. Tengo una base de datos que se llama socios, tengo una base de datos que se llama sexo y una base de datos que se llama educación. Fíjate que socios es la base de datos principal, donde yo tengo un campo que se llama ID sexo, y el ID sexo tiene 1 y 2. Si yo me voy a la tabla sexo, acá está el ID sexo también, y 1 significa femenino y 2 masculino. En este caso tendríamos que hacer un cruce de datos, como se hace con la función buscar B. Pero no vamos a hacer un buscar B en este caso. Bien, vamos a trabajarlo siempre con tablas dinámicas. Lo mismo, por ejemplo, educación. En educación tengo 1, 2, 3, y si me voy a la tabla de educación me dice que 1 es básica, 2 es media y 3 es superior. Entonces, lo que tengo que hacer acá es primero tomar esta tabla socio que está aquí, graficarla y crear esto que se llama relaciones. Si ustedes se dan cuenta, acá hay una rayita y esta rayita significa relaciones. Relaciones de uno a varios. O sea que aquí la educación básica, media y superior aparece una sola vez, pero en la tabla socio se pueden repetir porque puedo tener muchos socios con educación básica, media o superior. Lo mismo con el sexo. El sexo acá aparece una sola vez, femenino y masculino, pero yo puedo tener muchos socios hombres y mujeres. Entonces, lo que vamos a hacer es definir la base de datos de Excel como tablas, al igual que Access. Bien, seleccionamos esta primera tabla, ya que es bien amplia. Vamos a hacerle un control shift hasta abajo, que son 600 y X registros. Y nos vamos acá a insertar, y en insertar cogemos esta opción que se llama tabla. Él va a definir que estos son los rangos de la tabla, le damos a aceptar y fíjate que él automáticamente le colocó en este caso formato, diseño, en este caso también le colocó filtros, etcétera. Fíjate que apareció este menú que se llama diseño. Si yo pincho fuera no aparece, pero si hago un clic adentro vuelve a aparecer. Bien. Acá dice que el nombre de la tabla se llama tabla 1. Vamos a borrar esto y le vamos a colocar socios. Y presiono Enter. De ahora en adelante esta tabla se llama socios y aparece acá. Bien. Vamos a la tabla sexo, marcamos la tabla sexo, vamos a insertar y le damos tabla nuevamente. Definimos que ese es el rango y le decimos que esto se llama sexo. Entonces ahora pasó a ser como una tabla de Access, por así decirlo. Esto se llama sexo, lo reconoce como una base de datos independiente. Y esta tercera base la seleccionamos también, vamos a insertar tabla y le vamos a dar un aceptar acá y le colocamos en este caso educación. ¿Ya? Presiono Enter y tendríamos las tres tablas. Acá está socio, sexo y educación, que serían las tres tablas. Bien. Ahora, vamos acá, en este caso a la hoja 1, y en la hoja 1 vamos a insertar en este caso una tabla relacionada, donde voy a exigir el sexo que está acá. Fíjate que la tabla socio no tiene sexo, tiene ID sexo, pero no tiene sexo. Entonces acá me está pidiendo sexo. Entonces tengo que hacer una relación entre estas dos tablas. Fíjate que me está pidiendo sexo de esta tabla y el nombre de esta tabla. O sea, vamos a ocupar estas dos. Para esto yo me voy acá y me voy a clic aquí en insertar tabla dinámica y me va a decir cuál es la tabla principal que voy a ocupar. Le vamos a decir socios, ¿ya? Y lo más importante es presionar este botón que está acá abajo. Este check button que está acá lo vamos a pinchar para decirle que no vamos a trabajar con listas de Excel o base de datos de Excel, sino que vamos a trabajar con tablas de Excel. Bien, al presionar aceptar, fíjate que aquí se creó esto. Fíjate que aquí me está mostrando la tabla activa que es socios, pero acá están todas las tablas. Acá está reconociendo educación con sus dos campos, sexo con sus dos campos y socio con todos sus campos. Bien, y esta es la activa. Bien. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá? Me está pidiendo obviamente conectar esto con esto, o sea, hacer una tabla de estas dos. Pero no existe conexión, ¿ya? Y en este caso, lo que vamos a hacer es crear una conexión de esto, ¿ya? Para esto hacemos lo siguiente. Vamos acá donde dice cálculos. Acá aparece como cálculos, ¿ya? Pero si ustedes tienen más resolución, le va a aparecer al tiro la opción cálculo relaciones, ¿ven? Pero si tienen poca, en este caso resolución, le va a aparecer acá en cálculos, ¿ya? Acá en cálculos, si hace un clic, aparece relaciones. Acá en relaciones vamos a crear las dos relaciones. Por ejemplo, presiono nuevo, ¿ya? Y al presionar nuevo me está diciendo cuál es la primera relación que usted desea hacer. Yo deseo relacionar el ID sexo de socios con el ID sexo de la tabla sexo. O sea, quiero relacionar estas dos tablas. Por ende digo aquí que necesito la tabla socio con el campo que se llama ID sexo, que está ahí.
y lo quiero relacionar con la tabla sexo, con el ID sexo. Entonces acá estoy creando una relación de uno, porque aquí aparece una vez, a varios. De uno a varios. Lo mismo aquí, de uno a varios. Presiono aceptar y aquí ya creo una relación. Pero falta crear la otra relación que es esta también, de socios con educación. Entonces acá colocamos nuevo y le decimos de la tabla socios. Quiero en este caso el ID educación y lo relaciono en este caso con la tabla educación con el mismo campo que se llama ID educación. Es importante que para crear las relaciones, para que ustedes no se equivocan, si acá en socio usted colocó ID educación, acá la tabla educación tiene que también decir ID educación. Le puede servir por ejemplo ID comuna o le podría hacer ID sexo o ID estado civil, etcétera, etcétera, lo que ustedes necesitan, pero siempre colocar el mismo nombre del campo. Al igual como acá, fíjense que acá dice ID educación, ahí ID educación y de sexo y de sexo. Bien, presionamos aceptar y ya las relaciones están creadas. Entonces le vamos a colocar cerrar. Estando las relaciones listas, ahora podemos trabajar en esta tabla dinámica. En esta tabla dinámica me está pidiendo el sexo. Entonces acá, donde dice todos, vamos a buscar la tabla sexo. La tabla sexo está acá, entonces arrastro sexo a filas. Y fíjate que ahí me está mostrando femenino y masculino, pero me está pidiendo el contar de nombre. Entonces acá busco la tabla socios y acá en socios está el campo nombre, arrastro esto acá y acá me está dando en este caso y diciendo que hay 350 mujeres y 291 hombres. Vamos al ladito. Insertamos en este caso la tabla dinámica, ya le decimos que vamos a ocupar la tabla socios, ya. Presionamos esta opción que está aquí, le damos a aceptar. Y bueno, acá me está diciendo que me voy a todos, ¿cierto? Y me está diciendo que aquí necesita estudios. Entonces vamos acá al campo educación y aquí está el campo educación o estudios. Acá debería ser estudio, ¿vale? Arrastro esto hacia abajo y fíjate que acá tengo básica, media y superior. Y me está pidiendo el contar de nombre. O sea, nuevamente bajamos a socios, tomamos el campo nombre y aquí me está contando la cantidad de personas que tienen educación básica, media y superior. Vamos a la tabla relacionada 3, entonces vamos a insertar tabla dinámica, seleccionamos en este caso la tabla socios, que es la tabla más grande, y presionamos esta opción. Acá entonces vamos a todos y me está pidiendo que estudios tiene que estar en fila, entonces voy a educación, educación es estudio, ojo, educación es estudio, lo mismo, lo arrastramos acá, ¿ya? Después me dice sexo en columnas, entonces ahora voy a la tabla sexo, que está sexo acá, lo dejamos en columnas y me está generando esto. Y después me está pidiendo la deuda en suma de valores. La deuda está acá en la tabla socios. Bajamos. Aquí está la deuda. Lo arrastramos acá. Listo. Y fíjate que tenemos lo siguiente. Vamos a colocar acá un separador de millares. Bien. Le vamos a quitar los decimales. Vamos a agrandar un poquito esto. Bien. Y fíjate que aquí están las deudas de la mujer y los hombres según su nivel de educación. Esto se logró vinculando, fíjate, femenino masculino con la tabla sexo, que aquí sale femenino y masculino. Y básicamente superior se hizo con esto que está acá, que es la tabla educación. ¿Ya? Como te darás cuenta, es una herramienta bastante poderosa. Técnicamente esto se conoce como consulta de selección en Access. Bien, pero acá como no estamos trabajando Access, lo estamos haciendo en Excel, nos sirve mucho para crear las tablas dinámicas. Por favor, realiza este ejemplo y nos vemos en el próximo tema.